Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Trato entre Cerdos. Si creías que ya habíamos invitado suficientes filósofos a la granja patriarcal, prepárate porque hoy llega Lacan, el psicoanalista favorito de la gente que disfruta decir palabras como significante para sentirse profundo y de paso a confundir a todo el mundo. Casi como nosotras. Pero tranquila que aquí vamos a traducir el lodo teórico de Lacan al idioma universal de los cerdos, que es básicamente el español con mugre. Pero primero un chiste lacaniano. Llega la paciente al consultorio de Lacan y dice: «Doctor, creo que estoy vacía». Lacan dice: «Perfecto, con falta hay deseo». ¿Y cómo se llena esa falta, doctor? Lacan responde: «No se llena, se escribe un libro». Paciente: «Perfecto, lo llamaré Trato entre Cerdos». Ríanse por favor, que soy neurodivergente. Continuamos. Lacan reformula todo. Dice que el sujeto no nace biológicamente, sino en el lenguaje. Para él, toda la vida humana se organiza a través del lenguaje, porque el sujeto no existe antes del lenguaje, nace dentro de él. No hablamos el lenguaje nos habla a nosotros. Y aquí empieza el desorden feminista filosófico. Te lo explico por capas, sin solemnidad clerical para que no te dé dolor de cabeza. Lacan odiaría eso. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. La frase lacaniana más famosa y más maltratada. ¿Pero qué quiere decir? Que nuestros deseos, miedos, síntomas, fantasías y neurosis no son biológicos ni naturales, sino efectos del lenguaje. El inconsciente no siente, significa, no grita, se equivoca, se repite, se traba, no habla claro, metaforiza. Por eso los lapsus, los chistes, los sueños y los yo no quise decir eso, dicen exactamente eso. El cerdo cree que manda su instinto. Lacan dice: manda el diccionario que te habita, el diccionario de la RAE, en nuestro caso. Lacan dice que el sujeto nace dividido por el lenguaje. Cuando entramos al lenguaje, perdemos algo para siempre. Antes de hablar, no hay un yo, no hay falta, no hay deseo. El otro es quien te nombra, a ti, tu mamá, tu papá, la cultura, Dios, el Estado, el patriarcado. Te nombra niño, niña, hombre, raro, calladita, machito, normal. Se produce la castración simbólica, no del pene, sino del goce total. El lenguaje te corta, te ordena, te limita, te da identidad, pero te roba plenitud. El niño inventa palabras, mezcla tiempos, dice barbaridades geniales, nombra sin pedir permiso. A él no le preocupa, esto se dice así. ¿Qué van a pensar los demás? Me voy a ver mal. El adulto, en cambio, ya fue domesticado por lo simbólico. Habla para encajar, calla para no incomodar, corrige su deseo con gramática moral. El niño juega con el lenguaje, el adulto rinde cuentas al lenguaje. El niño aún no está completamente castrado simbólicamente. Lacan no habla de tijeras, tranquila, sino de esto. La castración simbólica ocurre cuando el sujeto aprende que no puede decirlo todo, no puede quererlo todo, no puede serlo todo. El niño todavía prueba límites, desafía significados, no acepta del todo la ley. El adulto ya aprendió. Eso no se dice, eso no se piensa, eso no se desea. Y lo peor, lo dice con su propia voz. El niño no está fijado a una identidad aún. El adulto habla defendiendo un yo soy así, yo no hago eso no va conmigo. El niño no, hoy es dragón, mañana mamá, pasado víctima, luego villano. Su lenguaje no protege una identidad, sino que explora posibilidades. Por eso es más libre. No habla para sostener una máscara. El niño no habla para gustar al otro. Y acá en Trato entre Cerdos tampoco. El adulto habla esperando algo. Aprobación, amor, reconocimientos, likes simbólicos. El niño habla porque sí, porque algo le pasó,
porque algo lo atraviesa, porque el lenguaje aún no se volvió mercancía. El adulto administra las palabras, pero el niño las derrocha. El adulto ya internalizó al policía del lenguaje. El niño necesita que lo callen desde afuera. Es más, no necesita. El adulto lo calla. Sin embargo, el adulto se calla solo. Ya tiene instalado en el software al padre, la madre, la maestra, la iglesia, el algoritmo, al cerdo patriarcal o como Freud lo llamó, el superyo. Todo hablando desde su cabeza antes de que abra la boca. Tiene cero libertad, gramática perfecta. Es por eso que la creatividad, el deseo y la risa mueren ahí. No porque el adulto sea menos inteligente, sino porque está mejor educado. Y luego nos venden cursos para incentivar la creatividad, cuando es la sociedad misma la que nos la quitó. Idea millonaria, ¿no? Las mujeres hemos sido educadas para no decir de más, no nombrar lo innombrable, no jugar con el sentí, no hacer temblar al otro. Y el lenguaje solo es vivo cuando tiembla. El niño es más libre con el lenguaje porque todavía no confunde hablar con obedecer. El adulto, en cambio, cree que hablar bien es hablar como se debe. Y ahí, querida cerda iluminada, empieza la tragedia simbólica y el éxito del chiquero. Por eso aquí en Trato entre Cerdos hablamos lo más libremente posible, no tanto como un lechoncito, pero aspirando a ello. El cerdo Picasso dijo más o menos esto: me llevó 4 años pintar como Rafael, pero toda una vida aprender a pintar como un niño. Sí, y no era una frase bonita para la taza, era una declaración de guerra al lenguaje adulto. Picasso no quería ser infantil, quería ser anterior a la obediencia. El niño no pinta mal, pinta antes de saber cómo debe pintarse. Picasso entendió algo brutal. La técnica se aprende rápido, la censura tarda más, pero mata mejor. El adulto cuando pinta dice: esto no se hace, esto no es serio, esto no vende. El niño cuando pinta dice: esto es lo que hice. Pintar como un niño es crear antes del nombre del padre. El niño aún no está totalmente sometido al símbolo, no respeta perspectiva, no cuida proporciones, no protege ningún sentido, no representa el mundo, lo reinventa. Picasso quería desobedecer la ley de la imagen, igual que el niño desobedece la ley del lenguaje. El adulto pinta para ser reconocido, el niño pinta para existir, igual que aquí en Trato entre Cerdos. El adulto crea mirando al otro, es decir, a los críticos, historiadores del arte, mercados, museos. El niño crea sin testigos. Por eso el arte adulto suele ser correcto, premiado, muerto, y el infantil culpado de torpe, excesivo, muy vivo. Picasso quería vida, no aprobación. El cubismo fue como una infancia reapropiada. El cubismo no es difícil, aunque tiene sus capas de interpretación, claro, pero nace de la desobediencia, rompe la unidad del objeto, muestra varios puntos de vista, desarma el espejo narcisista, así como en Trato entre Cerdos, claro. Si fuésemos una corriente pictórica, seríamos algo así como un cubismo ingenuo. Es como cuando un niño dibuja una casa, el interior por fuera, el tiempo mezclado y la lógica humillada. Esto no es un error, es otra ley. ¿Cuál es el riesgo real del adulto jugando a ser niño? Y aquí la trampa. Muchos adultos dicen: hay que volverse niños, pero lo hacen desde el ego, desde el mercado, desde el espectáculo. Picasso no imitó al niño, se arrancó capas de domesticación. Eso duele, por eso tarda una vida. El niño no crea mejor, crea sin pedir permiso. Eso es lo que el adulto llama genio. El talento se aprende, la obediencia también. Y desaprenderla cuesta una vida, mi querida cerda. No es fácil, es doloroso, pero es algo necesario. Aquí Lacan se pone especialmente incómodo y por eso no sirve. Él dice: nuestro deseo es el deseo del otro. Y siempre hay que estar pidiéndole permiso. No deseamos libremente, deseamos lo que el otro desea de nosotros. El reconocimiento, el amor, el lugar, el aplauso, el así sí vales. El lenguaje te dice qué desear,
El patriarcado te dice cómo desear. Como verás, siempre estamos obedeciendo. Así que seamos más niños, más lechoncitos. El cerdo capitalista, a través de su marketing porcino, te dice qué comprar para tapar la falta. Entonces encontramos a sujetos deseando mal, amando peor y llamándole destino. No es destino, es el cerdo patriarcal haciendo tratos con los demás cerdos mayores de la granja. Y espérate porque aún falta desenmascarar al granjero. Pero eso lo haremos muchísimos episodios después, así que no te desesperes. Lacan hablaba de 3 registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Así se organiza la vida psíquica, según este cerdo francés. El imaginario es la imagen, el ego, el espejo. Yo soy esto. Instagram, el macho alfa, la mujer ideal, la pareja feliz. Pura ficción mercadológica porcina, pero demasiado adictiva. Lo simbólico sería el lenguaje, la ley, las normas, el nombre del padre. Aquí se decide qué es lo normal, qué es la locura, quién manda, quién obedece, el orden porcino. Lo real es aquello que no puede decirse, lo que no encaja, el trauma, el goce que no se deja domesticar, esas emociones humanas, porque no somos robots y sentimos. Lo real retorna como síntoma porque no entra en palabras. Por ejemplo, el falo no es el pene, aunque los cerdos piensen que sí. Recordemos que para Lacan el falo es un significante. Representa el poder de significar, de valer, de contar. Quien tiene el falo tiene la voz, tiene la autoridad, tiene sentido. Quien no lo tiene es hablada, es interpretada, es silenciada, como nosotras las mujeres dentro del lenguaje. Y aquí viene otra cuestión. El lenguaje grosero no siempre es fálico y el lenguaje fálico no siempre es grosero, sino quien controla el lenguaje controla el significado. No es la palabra, es quien manda en esa palabra. Y así la vida se organiza a través del lenguaje, porque el lenguaje crea el sujeto y el lenguaje estructura el deseo. El lenguaje ordena el poder y la obediencia. El lenguaje produce la falta y así fabrica la locura. ¿Y quién controla el lenguaje? Controla el chiquero entero. Sé que es algo complicado, pero se los expliqué lo mejor que pude, créanme. Para Lacan, la masculinidad tradicional se sostiene a través de un significante central, el nombre del padre, esa ley simbólica que organiza el deseo, las normas y lo permitido. En este marco, el cerdo patriarcal es el sujeto que cree habitar el lugar del nombre del padre sin cuestionarlo. Piensa que su palabra es la norma. Yo digo cómo se hace, yo sé más que tú porque hablo más fuerte, calladita te ves más bonita y yo más importante. Lacan diría, muy a su estilo, algo como: el cerdo se identifica con el falo, pero ignora que el falo no es él. Trágico, ¿no? Muy pocos cerdos aceptarán esta realidad. Para Lacan, la mujer no existe, pero el patriarcado sí. El lenguaje existe desde antes que tú nacieras y Lacan dice que no somos seres libres, que llegan al mundo con una identidad nítida, no. Para él llegamos como lechones mentales y lo primero que nos cae encima es el lenguaje, esa especie de corral simbólico donde vamos a vivir para siempre. Es decir, no entras al lenguaje, el lenguaje entra en ti. Como un cerdo entrando a la cocina sin pedir permiso, como un espíritu perverso que te posee cuando menos te lo esperas. La granja patriarcal es la estructura simbólica. Las palabras ya existen antes que tú y los significados ya están ocupados. Solo te dan la silla que te toca, pero esa silla no la elegiste tú. La eligió el cerdo alfa que nombró todos siglos atrás. Así que cuando naces no llegas al mundo, llegas a un diccionario escrito por hombres, según Lacan. Los seres humanos no somos sujetos auténticos, somos un conjunto de significantes pegados entre sí. En la práctica, esto significa que mucho de lo que creemos ser es simplemente lo que alguien más nos llamó. Y aquí entra la magia del patriarcado, que inventó un catálogo entero de etiquetas para las mujeres. Algunas te sonarán, por ejemplo, loca, tóxica, bruja, dramática, feminazi.
esta etiqueta es la favorita del cerdo patriarcal. En la teoría lacaniana, el significante organiza tu existencia, pero en la teoría de la granja, el significante organiza tu encierro. Porque no es lo mismo que un hombre diga estaba molesta a que diga estaba hormonal, ¿cierto? Uno describe un estado natural, el otro te ata a un collar. Lacan habla del gran otro, esa instancia simbólica que dicta qué es normal, qué es deseable, qué está permitido. Es el gran otro, el cerdo institucionalizado, aquel jefe invisible del lenguaje que no lo vemos pero nos manda. En nuestra granja patriarcal, el gran otro también existe, pero aquí tiene nombre: iglesia, Estado, cultura, medicina moralista, ese algoritmo que te recomienda videos de dieta sin que tú lo hayas pedido. Todos juntos forman el cerdo patriarcal, la autoridad simbólica que define cómo debe ser una mujer correcta, y nosotras, pobres mortales, entramos al mundo tratando de hablar, pero siempre midiendo qué dirá ese otro gigante y gruñón. Esa superestructura hacia quien Lacan lanza su bomba filosófica favorita, la frase más problemática y útil: la mujer no existe. Tranquila, cerda rebelde, que Lacan no está negando tu existencia física, solo hacía lo que hacen todos los filósofos hombres: decirte que tú, precisamente tú, no eres lo que tú crees que eres. Lo que Lacan intenta decir es que no existe una esencia universal de la mujer, sino que el lenguaje patriarcal inventó una idea general y abstracta que ninguna mujer real encaja del todo. En el lenguaje del cerdo no existe la mujer. En realidad existen muchas maneras en las que el patriarcado se equivoca al describirte. La mujer ideal del patriarcado es una caricatura delicada pero sexy, maternal pero disponible, independiente pero no demasiado, inteligente pero no amenazante, trabajadora pero sin molestar a nadie. Es decir, una figura mítica que solo existe en el imaginario de un cerdo con crisis existencial. En uno de sus momentos más lúcidos o más enredados, depende a quién le preguntes, dice que el goce femenino es otro, algo que el lenguaje patriarcal no puede domesticar completamente. El goce femenino es algo indomesticable, lo representa la cerda que se escapa del corral simbólico. Asimismo, cerda rebelde, hay una parte de tu deseo que el patriarcado no puede controlar ni explicar, y eso les da terror. El goce femenino es como esa cerdita que de pronto encuentra un hueco en la cerca y se escapa del corral. No lo hace para provocar, lo hace porque la cerca nunca estuvo hecha para ella. El lenguaje patriarcal intenta describirte, regularte y contenerte, pero hay algo en ti, algo esencialmente humano, rebelde, desobediente, creativo, erótico, simbólico y libre que se escapa. Esa fuga simbólica es lo que el patriarcado interpreta como peligro. El patriarcado funciona como el sistema simbólico lacaniano, pero peor organizado y con más mugre. Te coloca en un lenguaje que no creaste, te etiqueta con significantes que no describen tu complejidad, te compara con una idea de una mujer que no existe, te vigila desde el gran otro, como si fueras ganado, y se escandaliza cuando te sales del guión. Trato entre cerdos no es una metáfora exagerada, es una descripción precisa del funcionamiento del lenguaje patriarcal. Lacan diría que el sujeto siempre se constituye en la falta, que siempre hay un hueco, un vacío que no se logra capturar con palabras. Lo que proponemos es algo muy diferente, que ese hueco no es falta, que ese vacío no es error, que lo que no cabe en el lenguaje patriarcal no es un defecto de la mujer, sino un defecto del lenguaje. Así que tal vez la salida no es mejorar la granja, sino aprender a hablar desde fuera del corral. Para Lacan, el lenguaje no es solo comunicación, sino la estructura misma que forma al sujeto. No es yo hablo el lenguaje, ese lenguaje me habla, me moldea, me nombra, me asigna un lugar en el mundo simbólico. Entonces, dicho brutalmente, si el lenguaje es el molde, el poder es quien decide la forma del molde. Y durante siglos, ¿quién controló el molde? Exacto, el cerdo patriarcal con su martillo simbólico. Según Lacan, el lenguaje construye el inconsciente. No es que tú elijas el lenguaje, es que naces dentro de una estructura lingüística que ya define quién vale, quién cuenta, quién aparece y quién desaparece.
Si el lenguaje está construido en masculino como lo universal, entonces el inconsciente recibe el mensaje. El hombre es el estándar, la mujer la excepción. Lo femenino es añadido, lo no binario ni siquiera existe simbólicamente. Tu psique aprende eso sin pedir permiso porque el inconsciente se forma con palabras, no con likes. El falo simbólico es el eje del orden. El falo es un significante de poder, es una estructura, la jerarquía de lo simbólico. ¿Y qué género ocupa ese centro del poder simbólico? El masculino. No porque los hombres sean más, sino porque el lenguaje les otorga ese lugar. Lo masculino es lo genérico. Todos, el hombre, los ciudadanos, funciona como un pedestal, un trono, un micrófono permanente. Cuando el lenguaje pone al hombre en el centro simbólico, la psique aprende a verlo como el referente. Entonces, ¿qué hace el lenguaje inclusivo? Rompe la estructura del único significante de poder. Mueve el falo simbólico del trono. El lenguaje inclusivo hace lo siguiente: visibiliza lo que el inconsciente había borrado. Si el inconsciente se forma de palabras, meter nuevas palabras cambia las coordenadas internas. Quita lo masculino como el estándar universal y desde luego que esto no le gusta a los cerdos. Es algo lógico. Es como si de repente te dijeran que te van a quitar tus vales de despensa y vacaciones pagadas. Es lógica la aversión a este tipo de medidas. Pero al usar el lenguaje inclusivo, el poder simbólico dejaría de estar encarnado en un solo género, porque crea nuevos lugares de existencia. Cuando dices todes, nosotras, personas no binarias, estás abriendo espacios en el mapa simbólico para sujetos que antes estaban fuera del sistema. Eran como un error en la Matrix. En psicoanálisis, lo que no tiene nombre no existe en lo simbólico, entonces el lenguaje inclusivo nombra lo innombrable. Rompe esos mecanismos automáticos del inconsciente, obliga a la mente a reorganizar significantes y en términos lacanianos eso es un terremoto estructural. ¿Por qué el patriarcado lo odia tanto? Porque no es una pelea por palabras, es una pelea por lugares en la estructura simbólica de poder. Cambiar el lenguaje significa reestructurar quién cuenta, quién se escucha, quién puede aparecer, quién deja de ser invisible. El cerdo patriarcal grita: es una moda, pero en realidad siente que le estás moviendo el piso simbólico donde él era el único sujeto completo, el que ocupaba el primer lugar, el de todos, el lugar del hombre que representa a la humanidad entera. Al patriarcado eso le duele más que amputarle el ego. Desde Lacan podríamos decir que el lenguaje inclusivo no es una cuestión moral ni de ser buena persona, es una operación sobre el orden simbólico mismo, donde se funde el inconsciente. El lenguaje inclusivo redistribuye el poder simbólico, mueve las palabras, mueve el deseo, la identidad, la posición subjetiva y la estructura del poder. Por eso es necesario, por eso es político, por eso incomoda y por eso funciona. Y pon oído aquí, cerda iluminada, por favor. No te estoy diciendo que tú tengas que usarlo ni aprobarlo, simplemente que se entienda la lógica de la existencia del mismo y que cada quien decida. Ser feminista y hablar del lenguaje fálico es entender el poder, pero usar el lenguaje inclusivo es redistribuir ese poder. Lacan diría, si pudiera actualizarse, claro, cambia el significante, cambia el sujeto. Y el cerdo patriarcal diría, ya cállense con sus todes. Justo por eso hay que seguir. Aquí no venimos a destruir el patriarcado, cerda rebelde, porque eso es casi imposible, te lo confieso. Sería como derrotar a Goliat con una resortera. Pero nosotras, a diferencia de los cerdos, no somos tan ingenuas. Solo estamos tratando de derretir al patriarcado, intentando construir otro idioma, otra simbología, otra narrativa. Una donde no seas hablada por cerdos, sino hablante de tu propia existencia. Y así de paso dejamos al cerdo confundido, balbuceando significante, mientras no entiende por qué ella no controla nada. Y continuamos con otra cuestión del lenguaje, una confusión que es clave para entender por qué el cerdo patriarcal sobrevive, porque hace pasar groserías por poder y autoridad por naturalidad. La violencia no siempre grita, a veces habla con voz calmada. No es la palabra, es quien manda. No todo el lenguaje grosero es violento y no todo el lenguaje correcto es inocente.
La diferencia está en si el lenguaje abre diálogo o lo cierra. Cuando una palabra sirve para invalidar la experiencia del otro, eso es ejercicio de poder. Por ejemplo, decir estoy enojada puede sonar fuerte, pero decir no exageres elimina la voz de la otra. Por eso, no solo es qué decimos, sino desde dónde lo decimos. El lenguaje peligroso no es el que incomoda, sino el que no permite respuesta. No es la palabra, es quien manda. El cerdo ama que discutamos palabras porque así no discutimos jerarquías. El error común es confundir el lenguaje grosero con lo peligroso. Durante siglos nos enseñaron a creer que lo obsceno es violento, lo correcto es civilizado, lo educado es natural. Pero esta ecuación es falsa. Hay palabras sucias que no mandan y frases impecables que ejercen violencia simbólica. El problema no es qué se dice, sino desde dónde se dice. Vamos a separar con bisturí el lenguaje fálico y el lenguaje vulgar, que aunque a veces usen las mismas palabras, no son lo mismo. ¿Qué es el lenguaje fálico? No es decir groserías, es hablar desde la posición de autoridad incuestionable. Lenguaje fálico es el que no dialoga, no duda, no se explica, se impone como verdad. El lenguaje fálico no pregunta, dicta, no argumenta, cierra. Por ejemplo, esto es así y punto. Siempre ha sido así. Eso no se discute. La ciencia ya lo demostró. No exageres, estás muy emocional. Eso es sentido común. Como oímos, no hay insulto explícito, pero hay clausura del sentido. El falo habla en modo decreto, pero el lenguaje vulgar, el que no es fálico, puede ser grosero, explícito, incómodo, corporal, pero no necesariamente domina. Por ejemplo, estoy hasta la madre, esto me da asco, me caga esta situación, tengo miedo y rabia, no sé qué chingados hacer. En estos ejemplos hay emoción, hay cuerpo, duda, exposición de malestar, pero no hay autoridad, hay experiencia. La vulgaridad puede ser subversiva y por eso al cerdo le molesta, cuando las feministas suelen ser vulgares. Aquí viene el truco del cerdo patriarcal. Llama vulgar a quien habla desde el cuerpo y llama serio a quien habla desde el poder. Ejemplo clásico. Una mujer dice, estoy harta, esto me violenta. Respuesta, ¿qué lenguaje tan agresivo? Bájale 2 rayitas. Un hombre dice, las cosas son así, no exageren. Y se piensa, es objetivo, es maduro. Lo vulgar nunca ha sido el problema. El problema es romper el monopolio del falo, porque el lenguaje fálico se disfraza de correcto. Y aquí viene lo más peligroso. Existe el lenguaje fálico limpio, educado y elegante. Por ejemplo, desde una postura racional, sin entrar en ideologías, no es personal, es profesional, están politizando el movimiento, hablemos con datos duros, no con emociones. Este lenguaje parece neutral, parece adulto, parece serio, pero en realidad expulsa la experiencia vivida, invalida el cuerpo, protege la jerarquía. Es el falo en traje y corbata. Desde luego que también existe el lenguaje vulgar que sí se vuelve fálico cuando se usa para dominar. Por ejemplo, cuando te mandan a Viña del Mar a la Quinta Vergara. Te voy a enseñar cómo son las cosas. Aquí mando yo, cabrón. A mí nadie me cuestiona. Aquí no importa la grosería, importa el acto de sometimiento. El falo no está en la palabra, está en la intención de clausurar al otro. Y te preguntarás entonces, cerda rebelde, ¿cómo podemos identificar el lenguaje fálico del vulgar o del grosero? Pues con una pregunta clave. ¿Este lenguaje abre conversación o la clausura? Si la clausura es fálico, si expone, no es fálico. Si ordena sin escuchar, es fálico. Si incomoda pero dialoga, es lenguaje subversivo. El falo no se ofende por las groserías, se ofende cuando pierde el derecho a tener la última palabra. El lenguaje puede ser fálico aunque suene tranquilo. Por ejemplo, ya hablamos de eso, no le des más vueltas, estás exagerando, eso no fue para tanto, no es lo que quise decir, entiéndelo de esta manera. Siempre haces drama por todo. El
El lenguaje fálico no siempre grita, no siempre insulta, pero siempre se cierra a la experiencia del otro. El falo aquí dice, tu percepción no es válida. El lenguaje vulgar no fálico dice, estoy hasta la madre de sentirme invisible, esto me duele, no me escuchas, me siento usada. Aquí hay cuerpo, emoción, vulnerabilidad. Esto abre un conflicto, no lo clausura y por eso incomoda. El lenguaje vulgar, que sí se vuelve fálico en pareja, sería algo así como, cállate, yo sé más que tú, te falta madurez, así soy, si no te gusta, vete. Aquí la grosería no expresa, domina. El lenguaje fálico institucional diría, no es momento de politizar. La ciudadanía no entiende estos temas, son daños colaterales. Se actuó conforme al protocolo. La ley es ley. Traducción. El poder ya decidió. Se usa un lenguaje frío, en apariencia neutral, pero en realidad es letal. En cambio, el lenguaje subversivo, por ejemplo, nos están matando, esto es una farsa. Estamos cansadas de mentiras, el sistema está podrido. Esto nombra el dolor, rompe la narrativa oficial, devuelve el cuerpo a la política. Por eso dice, ¿qué lenguaje tan agresivo? Lo vulgar fálico en política se oiría así. Mano dura, aplomo, hay que poner orden. Aquí la vulgaridad legitima la violencia. El lenguaje fálico culto diría, esto ya está superado teóricamente, es una lectura ingenua, carece de rigor, no es clínicamente relevante. Desde Lacan sabemos que... Como verás, también aquí usamos el lenguaje fálico en algunas ocasiones. Nadie se escapa de esto, cerda rebelde. El punto está en identificarlo y saber cuándo sí y cuándo no usarlo. El lenguaje fálico no explica, no dialoga, invoca autoridad. En cambio, el lenguaje vulgar subversivo dice, esto no me cuadra con lo que veo en clínica, aquí el cuerpo está diciendo otra cosa. Esta teoría no alcanza, esto no le sirve al paciente. Aquí hay experiencia, duda, práctica viva, por eso se castiga. El lenguaje vulgar fálico académico diría, eso es puro resentimiento, feminazis, ideología de género, psicoanálisis light. Serían groserías usadas para invalidar sin pensar. Repito, el cerdo patriarcal no se ofende por las groserías, se ofende cuando pierde la última palabra. El lenguaje que incomoda no siempre es violento. Violento es el que te deja sin voz. Esta distinción es clave para no dispararle al blanco equivocado, cerda rebelde. El lenguaje que menciona penes no es el más peligroso. El lenguaje peligroso es el lenguaje fálico, porque lo grosero nombra el cuerpo, lo fálico administra el poder y eso no es lo mismo. El lenguaje que menciona partes del cuerpo puede ser incómodo, irreverente, escandaloso, corporal, incluso vulgar, pero no necesariamente domina. Por ejemplo, estoy hasta la de este sistema. Esto me duele, esto me enfurece, esto me excita. Aquí hay cuerpo, deseo, experiencia, exposición, pero no hay autoridad incuestionable. Por eso no es lo más peligroso para el sistema. De hecho, suele ser tolerado como una bajeza. El lenguaje fálico verdadero, aunque sea educado, técnico o correcto, y no mencione genitales, no grite, no sude, no se exponga, pero manda. Por ejemplo, eso no es un tema serio. Esto ya está resuelto. La ciencia dice, no es pertinente, no exageres, sé objetiva. Aquí pasa algo grave. Se cancela la experiencia del otro. Se clausura el diálogo. Se impone una verdad. Esto sí es peligroso porque parece neutral, parece racional, parece adulto, pero ejecuta poder. El cerdo hace esto. Se escandaliza por la palabra pene para que no notes quién está decidiendo la realidad. Prefiere 1000 groserías antes que una frase que diga esto no es natural. Esto es poder, por eso se censura mal. El sistema castiga lo explícito, lo sexual, lo corporal, lo incorrecto, pero protege el lenguaje técnico. La neutralidad falsa, el tono serio, la voz que no se cuestiona. El problema nunca fue el pene, el problema fue el derecho a mandar. El falo no vive en las palabras obscenas, vive en las frases que no permiten respuesta.
Decir pene no te quita poder. Decir así son las cosas, sí. El problema no es el lenguaje grosero, el problema es el lenguaje que manda sin escuchar. Nos enseñaron a escandalizarnos por palabras para no cuestionar quién tiene el poder de nombrar la realidad. Entonces, cerda rebelde, ¿no crees que el lenguaje vulgar también es violencia? La violencia no está en la palabra, está en cerrar la voz del otro. Eso lo hace el lenguaje educado todo el tiempo. Cuando una mujer dice estoy harta, le dicen vulgar. Cuando el poder dice no exageres, le dicen racional. Ahí está el problema. Entonces, cerda rebelde, ¿todo vale? No, lo que no vale es usar el lenguaje para dominar. Eso es lo que nunca se discute. El lenguaje más peligroso no es el que nombra al cuerpo, es el que decide quién puede hablar. Nos enseñaron a temerle a las palabras sucias para no reconocer el poder sucio. No es la palabra, es quien manda. A veces creemos que el problema es decir una grosería, pero no siempre es así. El lenguaje fálico no es sexual, es el que se usa para mandar. Mandar es cerrar la conversación. Es cuando alguien decide qué es verdad y no deja espacio para respuestas. Así que, cerda rebelde, por favor, antes de escandalizarte por una palabra, pregúntate, ¿este lenguaje permite respuesta? Si no permite réplica, es fálico. Si invalida la experiencia, es fálico. Si se impone como cierre, es fálico. No importa si suene educado, no importa si es correcto. El falo no vive en la grosería, vive en la última palabra. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque cuando no lo hacemos terminamos censurando a quien habla desde el dolor y protegiendo a quien habla desde el poder. Así el cerdo patriarcal se lava las manos y sigue gobernando el lenguaje. No todo lenguaje incómodo es violento. Violento es el lenguaje que te deja sin voz. Y mientras sigamos peleando por palabras sueltas, el cerdo patriarcal seguirá diciendo: ¿quién puede nombrar la realidad? Recuerda, el falo no vive en las groserías, vive en las frases que te quitan la palabra. No es la palabra, es quien manda. Eso sí es violencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Te ofendes cuando alguien habla de partes del cuerpo o cuando alguien te dice exagerada? Nos vemos en el siguiente episodio de Trato entre Cerdos, más venenoso, más filosófico. Si te gustó este episodio, comparte con más cerdas rebeldes. Hasta la próxima.